Miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 26. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos y le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra de Dios. Muy buenos días. Antes de entrar de lleno a la reflexión del Evangelio del día de hoy, quiero contestar una pregunta que muy frecuentemente me hacen en los medios de comunicación, en Facebook o en YouTube. La pregunta es: ¿por qué hay tantas Biblias o por qué hay diferentes traducciones de la Biblia? Y es que es precisamente ahí la respuesta, porque es una traducción. Si tú vas al idioma original, el griego del Nuevo Testamento, todas las Biblias en griego, tomadas del original, claro está, son exactamente iguales, no varían. ¿Por qué? Porque están en el idioma original. Este es el Nuevo Testamento en griego. El reto es cuando vas a traducirlo del griego al español o a otros idiomas, porque hay expresiones y conjugaciones que en griego existen y que no existen en otros idiomas. No se diga, por ejemplo, el Antiguo Testamento que está escrito en hebreo. La forma arcaica del hebreo es muy diferente a la forma en como el día de hoy nosotros la tenemos. El idioma, en este caso el español que tú y yo estamos hablando, es un idioma vivo que se va modificando con el tiempo. Estos lenguajes, especialmente cuando hablo del hebreo bíblico, no del hebreo que se habla el día de hoy. Es diferente, muy diferente. Lo mismo con el griego. El griego que se habla el día de hoy es muy diferente al griego bíblico. El español actual que tú y yo estamos hablando se está modificando. El griego y el hebreo bíblico no están congelados en el tiempo. Así están escritos y no cambian. Por eso cuando se traducen al español van cambiando de acuerdo a la idiosincrasia que nosotros estamos hablando o moviéndonos el día de hoy. Por ejemplo, las mismas o la misma idea en una expresión va a variar mucho dependiendo si estás en Argentina, si estás en Colombia, si estás en México, si estás en España. Incluso pensando solamente en México, una frase es muy diferente pronunciarla en Monterrey que en la Ciudad de México, que en Nayarit, o que en Chihuahua, o que en Yucatán, en Mérida, en Veracruz. Aunque sea la misma idea, la forma en cómo se expresa es totalmente diferente. Y no solamente varía de acuerdo a la región, sino también de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, si tú lees a Miguel Cervantes con el Quijote de la Mancha, vas a encontrar muchas expresiones que ya no son comunes para el día de hoy. Si tú lees incluso San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, que escribieron en el recio castellano de la época de oro de la lengua española, el día de hoy es difícil poder entenderlo, no es tan accesible. ¿Por qué? Porque el idioma español, al estarlo hablando, se va modificando. Una expresión que era muy común antes, el día de hoy ya no es tan común. Por ejemplo, ¿has oído que dice: ya me cayó el 20? El día de hoy no se entiende. ¿Qué es eso? Eso proviene de que en los teléfonos antiguos, cuando los levantabas, los teléfonos públicos, funcionaban con una moneda de 20 centavos y le tenías que meter la moneda y esta, si no la agarraba la máquina, la escupía y la tenías que volver a agarrar y volver a meter y volver hasta que reaccionara, la aceptara y entonces ya te daba línea para poder hablar.
Por eso decían, ya me cayó el 20, es decir, no entendía la idea, hasta que ya la entendí. El día de hoy los jóvenes que usan celular no entienden eso de ya me cayó el 20. Y así hay muchísimas otras expresiones. Por eso la Biblia tiene que estarse traduciendo continuamente y va a variar también de pensando a qué grupo de persona vas a traducir. Porque no es el mismo español para los que están en Argentina, que para los que están en España, que para los que están en México. Y lo mismo, hay que decirlo, tampoco es el mismo conocimiento de vocabulario de los niños, por ejemplo, que están en el catecismo, que para uno que está en la universidad. Por eso, aunque las traducciones y las expresiones puedan ser diferentes, la idea sí tiene que estar lo más cercano al original. De ahí que solamente confiamos en las traducciones oficiales de la iglesia o hechas por casas editoras o universidades que en realidad toman muy en serio el trabajo de poder traducir. Algunas de las Biblias más comunes que tenemos el día de hoy, por ejemplo, es esta, la Biblia Católica para Jóvenes. Su nombre lo dice, el vocabulario es muy accesible para los jóvenes el día de hoy y las ayudas que tienen y las presentaciones son muy propias para los jóvenes. Vienen dinámicas, vienen algunas formas de oración, presentarse de oración, algunas reflexiones, algunas historias. Es muy propia para jóvenes. El vocabulario es también propio para jóvenes. Tenemos la Biblia latinoamericana, que es la más común para Latinoamérica, porque su lenguaje es demasiado accesible. Es decir, no necesitas tener muchos estudios. Y esta tiene al pie de página algunas anotaciones que nos pueden explicar algunos textos que para el día de hoy pudieran ser un poco confusos. Estas anotaciones son también explicaciones muy pastorales. En la misma línea tenemos la Biblia de nuestro pueblo, que el profesor Luis Alonso Schockel dio un trabajo magnífico a la hora de traducirlo, y las explicaciones, que aunque son muy pocas, son muy profundas y muy claras. Trata de ser él lo más cercano a no dar una interpretación, pero sí dar una explicación. Esta también es muy accesible por el lenguaje que tiene. La siguiente, que ahorita está muy de moda, es esta que se llama la Biblia Católica Familia, que la idea es presentarla a la familia y dar algunos puntos de reflexión como familia, ¿verdad? Está a dos colores, ¿verdad? Tiene algunas anotaciones que también pueden ayudar a comprender un poco más la palabra de Dios. Estas anotaciones extras, claro está, no son palabra de Dios. Lo que es palabra de Dios es lo que está en medio. Cuando la uses va a ser fácil poder distinguirlas. Y la Biblia que más recomiendo yo, y me gustaría un día poder explicar un poquito más el por qué, es la Biblia de Jerusalén. Y el día de hoy decidí poder dedicar un poquito de tiempo a explicar esto, porque la Biblia de Jerusalén, a pesar de que tiene un idioma un poco complejo, porque no traduce, es decir, algunas expresiones no las traduce. Cuando habla, por ejemplo, de las monedas, la Biblia de Jerusalén sí te dice el equivalente de la moneda, un dracma, por ejemplo, cuando en otras Biblias dice solamente una moneda. En esta Biblia lo maneja así porque el dracma o las otras medidas de moneda que se utilizan tienen un significado de acuerdo a la cantidad que expresan. A veces ese significado o esa impresión se pierde cuando solamente se traduce como una moneda. Cuando es un dracma, se está refiriendo precisamente a un día de salario. Eso es lo que equivalía el trabajo de un día de salario, un dracma. No era solamente una moneda más, sino una moneda con un valor específico, el valor de un día de trabajo. Por eso, cuando a veces tú lees esta Biblia y dices, ¿un dracma? ¿Qué es un dracma? Bueno, al final viene también un diccionario que te puede ayudar a entender esas palabras un poco complejas. Pero también me gusta esta Biblia porque es la que más cuerpo académico tiene. ¿A qué me refiero con cuerpo académico? Es la que más anotaciones al pie de página tiene, y estas anotaciones son estrictamente académicas, no son interpretaciones.
son solamente textos que nos ayudan a poder comprender lo que dice aquí. En su mayoría, aunque no lo creas, en su mayoría de estos textos están más en la línea de traducir literalmente lo que es el original para después poder entender cómo se pudiera ver en la óptica del día de hoy. Es más que nada el cuerpo académico que tiene, además de que cuenta con un cuerpo de paralelos que nos ayudan a corroborar estos textos con otras partes de la Sagrada Escritura. No he encontrado otra Biblia que tenga un cuerpo académico más grande que esta. Por eso la recomiendo ampliamente. Y el Evangelio del día de hoy creo que es un ejemplo muy claro de por qué esta Biblia ayuda. Porque si lees el Evangelio en otras traducciones, se pierden muchos detalles que aquí sí logran rescatarlo. A pesar de la complejidad y de las peripecias que se manejan, si lo lees una y otra vez, vas a poder encontrar muchos más detalles que en el resto de las Biblias a veces se pierde por querer presentarlas de una manera muy sencilla. Sin entrar más, vamos a leer lo que dice el Evangelio el día de hoy. Cuando llegaron a Betsaida, le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Varios detalles que en otra traducción no vas a encontrar, sobre todo en el momento de la sanación. Como Jesús le unta saliva a los ojos. Es muy diferente, le pone saliva que le unta. Untar es embarrar. Poner saliva es solamente poner. Pero aquí nos está hablando de untar. También cuando le impone las manos por segunda vez, dice que le impone las manos en los ojos y que el ciego pudo ver. Pareciese que es algo cómico, pero hay una diferencia entre imponer las manos en los ojos que solamente imponer las manos en otra parte del cuerpo. Es hasta que Jesús le impone las manos en los ojos cuando él puede ver. Otro gesto muy claro es la diferencia. Aquí dice que puede ver a los hombres primero como árboles y después los ve claramente y luego subraya en esta traducción, que también está en la original, que de suerte podía ver y distinguir todas las cosas a distancia. Se ve un progreso más profundo en este milagro que en otras traducciones no se alcanza a percibir. Y al final dice que Jesús le recomienda o le dice, ni siquiera entres al pueblo. En otras traducciones dice, si pasas por el pueblo no digas nada. La esencia del mensaje es el mismo en esta que en las otras traducciones. Pero volvemos, esta es más académica, es más precisa y nos da más para poder meditar. Por ejemplo, le presentan a Jesús el poder de la intercesión. Quizás aquella persona no sabía quién era Jesús, pero los que sí sabían se lo presentan. Era un ciego. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Lo toma de la mano y lo saca del pueblo. Es decir, si tú quieres recibir un milagro, tienes que dejarte guiar por Jesús. ¿Y por qué lo saca del pueblo? Porque quizás el ciego estaba muy cómodo en los lugares que él ya conocía. Él sabía dónde estaba la esquina, dónde estaba la banqueta, dónde estaba el árbol, sabía el pueblo. Pero aquí Jesús lo saca de su comodidad tomándolo de la mano. Un acto que él hace de confianza, de abandonarse en Jesús. A la hora de imponerle saliva o de untarle saliva en los ojos, untar, poner sería esto. Esto es poner, pero untar es esto. Le untó saliva en los ojos. No trates de imaginarte porque sería algo muy grotesco,
La idea es que la saliva que simboliza la palabra tiene que entrar tanto a nosotros que nos provoque un cambio de visión. Recibir la palabra de Dios no es solamente oírla con los oídos, sino además esta nos debe de ayudar a ver la realidad de una manera diferente. Ahora, no se trata solamente de un ejercicio intelectual, sino también de un encuentro, el imponer las manos. Y imponer las manos, en este caso, Jesús dice que le pregunta, interesante, le preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, veo a los hombres como árboles. Lo que quiere decir que este hombre antes veía, pero en algún momento dejó de ver, perdió la vista. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero si él era capaz de distinguir a un hombre de un árbol, quiere decir que antes en su mente había recuerdos que ya no lo hacían ver con claridad. Jesús le dice, ¿qué ves? Veo a hombres como árboles. Es decir, veo a los hombres, a los seres humanos como cosas, como objetos. Entonces todavía no ha entendido bien, no ha logrado escuchar bien la palabra. Porque hay que ver al ser humano y no como objetos de producción, no como objetos de placer, no como objetos a tu antojo. Entonces Jesús le impone las manos en sus ojos, directamente en el lugar en donde está el problema. Ya no es solamente que lo haya tomado de la mano y lo haya sacado del pueblo, sino que ahora le impone las manos justo en donde está la raíz del problema, en su visión. Y ahí, imponiéndole las manos, le pregunta, ¿ves? Él ya veía claramente. Parece un chiste, pero es cuando Jesús te tapa los ojos, cuando confías, cuando ves a través de Él, que puedes ver claramente. A veces nosotros seguimos pensando en nuestros juicios, en nuestros criterios, en nuestra forma de pensar, en nuestra ciencia, y eso hace que distorsionemos la realidad. Cuando logramos ver a través de las manos de Jesús, a través de su palabra, es cuando vemos todo con claridad e incluso a distancia somos capaces de distinguir las cosas. Pero cuando no tienes a Jesús en tu vida, cuando no tienes a Dios en tu corazón, aunque esté frente a ti la solución, no la ves. Ves problemas, ves retos, ves enemigos donde no los hay. Aún más, no sabemos por qué este hombre perdió la vista. Pero Jesús le dice, ni siquiera entres al pueblo, rodéalo. Él no vivía en ese pueblo. Porque Jesús le dice, vete a tu casa y no entres al pueblo. Lo que quiere decir es que su casa estaba del otro lado o en otro pueblo. En otras traducciones dice, si pasas por el pueblo no le digas nada a nadie. Es más fuerte, ni siquiera entres al pueblo, no entables contacto con esa gente, no hables con ellos. ¿Por qué? Porque también hay malas amistades que pueden distorsionar la forma en cómo tú ves la realidad. Pareciese que la ceguera de este hombre es por escuchar a malas amistades que le movieron a él a ver las cosas de otra forma, de una forma equivocada. Quizás empezó a ver a los hombres como árboles hasta que quedó ciego. Y el proceso de salud es al revés. De estar ciego vas a poder mirar más o menos hasta poder ver claramente. La salud y el milagro de Jesús que Él nos da es un proceso en nuestra vida de que nos lleven a Jesús, que Jesús nos tome de la mano, nos saque de nuestra comodidad, nos lleve a un lugar aparte, pronuncie su palabra sobre nosotros una y otra vez hasta que nos unte su palabra, que nos traspase, no solamente nuestros oídos, sino a través de nuestros ojos para poder ver. Y no solamente ver más o menos, sino poder ver a través de Él. A través, pudiéramos decir, ver a través de los ojos de Jesús. Porque no hay mejores anteojos
que la fe. No hay mejor forma de ver la realidad que a través de Él. Como te das cuenta, este texto es muy rico. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Todavía me llevan a Jesús? ¿O hay personas que me alejan de Él? ¿Cómo me alejan de Él? Alejándome del hermano, distorsionando la mirada que yo tengo sobre ellos. O todavía pudiéramos decir, he escuchado la palabra de Dios con tanta fuerza una y otra vez que me ha sido untada, no solamente en mis oídos, sino en mis ojos. ¿Veo más o menos o ya veo a través de los ojos de Jesús, a través de su mano, de su unción? Y la recomendación que me hace, ni siquiera entres a ese pueblo. ¿De qué te sirve ser sanado si vas a volver al lugar de la enfermedad? Si no vas a seguir la recomendación del médico. Jesús quiere que veamos y que veamos muy bien. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la visión, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin entrar en mucho detalle, una anécdota. Había un hombre que necesitaba un martillo para clavar un clavo, colgar un cuadro en su pared. Y él sabía que su vecino tenía un martillo. Y cuando iba de camino a la casa del vecino para pedirle el martillo, este hombre empezó a pensar, pero ¿y si mi vecino dice que yo soy un pediche? ¿Y si piensa que no se lo voy a regresar? ¿Y si piensa que es superior a mí porque yo le estoy pidiendo a él un favor? Y luego capaz de que ni siquiera me lo da y yo paso una vergüenza al pedirle algo, y mejor si voy y compro uno. Total que cuando pensando así llegó y tocó el timbre de la casa del vecino, cuando éste le abre la puerta, aquel hombre le dice, quédese con su martillo que yo ni siquiera lo necesito, y se va. El vecino que tenía el martillo se sorprendió porque ni siquiera sabía qué significaba eso. A veces nosotros necesitamos cambiar nuestra visión y eso empieza cambiando nuestro corazón. Porque si en tu corazón no está la palabra de Dios y están los malos consejos, como dice aquel refrán, piensa mal y acertarás, eso no es bíblico. Es a través de la mirada de Jesús, a través de sus manos, que nosotros podemos ver las personas como seres humanos y no como objetos con una mirada distorsionada. Que tengas un excelente día.